Dios les bendiga, hermanas y hermanos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro bíblico, a este espacio unido de nuestras iglesias de Dorado Pueblo, La Central, Sonadora y Puerto Nuevo. Hoy estamos transmitiendo desde nuestra iglesia en Puerto Nuevo, aquí en San Juan, y estamos compartiendo las lecciones de la revista El Discípulo y dialogando la palabra de Dios en estos encuentros. Y justamente la semana pasada iniciamos una serie nueva de un material nuevo de la revista El Discípulo, que se consigue, les recordamos que se consigue de manera digital a través de Amazon, y necesita usted tener la aplicación de Kindle para poderlo bajar. Y en nuestras iglesias hemos compartido ese enlace, y también en el enlace de Facebook de nuestra iglesia Discípulos de Cristo en Puerto Rico, también allí está el enlace donde usted puede adquirir de manera digital la nueva revista del Discípulo. La semana pasada, y el tema que comenzó a presentarnos la revista la semana pasada y hoy continúa, y estas próximas lecciones que están por delante, es el tema de la crisis, ¿verdad? ¿En qué consiste una crisis? Fue el diálogo que el compañero pastor José Matos, pastor en Sonadora, comenzamos la vez pasada. Y hoy vamos a estar dando continuidad a esa temática y continuidad también al relato bíblico que la vez pasada comentamos acerca de cuando el pueblo de Israel está siendo amenazado y confrontado por los filisteos. Y queremos iniciar este diálogo diciendo que ciertamente toda experiencia de crisis en la vida tiene un efecto sobre las personas, sobre las familias, las comunidades o los pueblos que la viven. Y ese efecto que la crisis tiene mucho que ver con cuál es la manera y la forma en que nosotros respondemos a esos eventos de crisis. De qué manera nosotros actuamos cuando nos llegan situaciones, ya sea procesos naturales de la vida o otras situaciones inesperadas. ¿Cuál es la respuesta que nosotros damos ante esos eventos? Y según sea, vamos a decir, la efectividad, la calidad de esa respuesta, pues así también va a ser el efecto de esa crisis sobre la vida de aquellos y aquellas que las vivimos. Y hoy la lección nos invita a explorar ese camino y mirar también dentro de la historia de Israel, de David, de Saúl, de los filisteos, también mirar cómo los personajes de la historia y las dinámicas de la historia, poder ver cómo es que se responde a esa crisis provocada por la amenaza de los filisteos. Así que por ahí vamos a estar haciendo y comentando y conversando, y también con la ayuda de otros recursos y otras lecturas que queremos insertar, ¿verdad?, para enriquecer este diálogo. Así que queremos leer el texto, ¿verdad?, y escuchar el texto bíblico, y por ahí poder continuar conversando. Amén, familia. Dios les bendiga, familia. Vamos a leer, para aquellos que tengan la Biblia, se pueden acercar a ella, ya que la revista básicamente lo que hace es un traslado y coloca los pasajes bíblicos en esta revista, pero usted puede acceder a su Biblia y buscar en Primera de Samuel 17, los versículos del 11 al 31. Yo le voy a dar lectura a los versículos del 11 al 20. Mi compañero pues le estará finalizando esos versículos para que usted tenga así la referencia, el marco teológico del cual nosotros estaremos hablando. Voy a leer la versión popular, un castellano más actualizado. Eso nos ayuda a entender un poco mejor la escritura. Dice así: al oír Saúl y todos los israelitas las palabras del filisteos, perdieron el ánimo y se llenaron de miedo. Había un hombre de Belén llamado Jesé, que en tiempos de Saúl era ya la edad muy avanzada,
Este hombre tenía 8 hijos, uno de los cuales era David. Sus 3 hijos mayores, Eliam, Abinadab, Samá, se habían ido ya con Saúl a la guerra. David era el menor, iba al campamento de Saúl y volvía a Belén para cuidar las ovejas de su padre. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Un día Jesé le dijo a su hijo David: toma unos 20 litros de este trigo tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Llévate también estos 10 quesos para el comandante del batallón. Mira cómo están tus hermanos y tráeme algo que comprueben que se encuentran bien. Mientras tanto, Saúl y los hermanos de David y todos los israelitas estaban en el valle de Elá luchando contra los filisteos. Al día siguiente, David madrugó y, dejando las ovejas al cuidado de otro, se puso en camino llevando consigo las provisiones que le entregó Jesé. Cuando llegó al campamento, el ejército se disponía a salir a la batalla y lanzaba gritos de guerra. Los israelitas y los filisteos se alinearon frente a frente. David dejó lo que llevaba al cuidado del encargado de armas y provisiones, y corriendo a la fila se metió en ellas para preguntar a sus hermanos cómo estaban. Mientras hablaba con ellos, aquel guerrero filisteo llamado Goliat, de la ciudad de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y volvió a desafiar a los israelitas como lo había estado haciendo hasta entonces. David lo oyó. En cuanto los israelitas vieron a aquel hombre, sintieron mucho miedo y huyeron de su presencia, diciendo: ¿ya vieron al hombre que ha salido? Ha venido a desafiar a Israel. A quien sea capaz de vencerlo, el rey le dará muchas riquezas, le dará a su hija como esposa y liberará a su familia de pagar tributos. Entonces David preguntó a los que estaban a su lado: ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? Porque ¿quién es este filisteo pagano para desafiar así al ejército del Dios viviente? Ellos respondieron lo mismo que antes habían dicho en cuanto a lo que le darían a quien matara a Goliat. Pero Elías, el hermano mayor de David, que le había oído hablar con aquellos hombres, se enfureció con él y le dijo: ¿a qué has venido aquí? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Yo conozco tu atrevimiento y tus malas intenciones, porque has venido solo para poder ver la batalla. ¿Y qué he hecho ahora?, contestó David, si apenas he hablado. Luego se apartó de su hermano y, al preguntarle a otro, recibió la misma respuesta. Algunos que oyeron a David preguntar fueron a contárselo a Saúl, y éste lo mandó a llamar. Te damos gracias por tu palabra, oh Dios. Sí, Señor. Tu palabra que es luz, que es lumbrera, que alumbra, Señor, nuestros pasos, nuestro corazón, nuestra conciencia, y nos guía hacia la ruta de tu voluntad y de tus propósitos. Y te pedimos que las palabras y los pensamientos, que el diálogo que José y yo hemos de compartir sobre esta palabra tuya sea de bendición y de bien para todos nuestros hermanos y hermanas,
y todas las personas que alcancen a escuchar esta conversación. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Bueno, familia, comenzamos este diálogo básicamente analizando la lectura que hemos dado a este capítulo de Primera de Samuel, para poner en contexto nuestro diálogo y saber en cierta forma ciertos detalles muy esenciales que nos ayudan a poder analizar, a poder interpretar y reflexionar sobre lo que Dios quiere hablar, quiere animar a nuestras vidas en la tarde de hoy, ya noche. Lo primero que me llama la atención en los versículos que le he dado lectura es que comienza el versículo 11, básicamente estableciendo cómo se encontraba el ánimo del ejército, y obviamente estaba lleno de mucho miedo. Las palabras de este filisteo calaron hondo en la moral, yo me imagino que en la mente, en el corazón y en el espíritu del ejército de Israel, ya que más adelante, y es algo teológico lo que nos está hablando 1 Samuel, estuvo haciendo básicamente esa intimidación 40 días, constantemente por 40 días. Imagínate si nosotros, a mí que no me gusta el reggaetón, me lo dan por 40 días, mi hermano, caigo en una crisis por completo. Pues por 40 días este filisteo llamado Goliat, en realidad, con su prepotencia, con su voz, me imagino, de altanero, intimidó al pueblo de Israel al punto de que habían perdido completamente el ánimo y ya se habían sucumbido al miedo. Es un área peligrosa para toda persona, imagínense para un ejército. Quería solamente añadir, Sí. Matos, que ese número 40 en la Biblia tiene un significado, ¿verdad? Porque es siempre esa cantidad de días en proceso, ¿no? En proceso, como el desierto. 40 días del desierto, los 40 días en la... Ay, padre, no en el... Ay, se me fue la idea, los 40 días de Jesús también. Los 40 días de Jesús, preparación para su ministerio. Así que esa imagen también nos hace ver que fueron 40 días viviendo un proceso de crisis, de intimidación y de amenaza. Así que hay algo ahí en ese numerito. Lo único que quería añadirte era eso, ¿verdad? Ese número 40. Número 40. De repente el narrador pues nos cambia completamente, hace un cambio espectacular y comienza hablando de Jesé, del papá de David, de los hermanos, de cuántos hijos tuvo Jesé, de que David era el menor, y eso tiene un significado también particular, como al final, como estaba mencionando Carlos sobre el hermano mayor, estaba recriminándole a David al hermano menor. Y eso también tiene una base teológica que más adelante pues vamos a estar hablando sobre ella cuando hagamos el análisis. Y habla también sobre, obviamente, de cómo el filisteo por 40 días, que como dice nuestro hermano Carlos, pues tiene un mensaje teológico, y la descripción de lo que en realidad le encomendó Jesé a David de llevarle alimento a sus hermanos. Quiero recordarle que en los tiempos antiguos, en los tiempos de guerra para David y para Saúl, el ejército mayormente era alimentado por los familiares, no como ahora, que ahora pues se hace cargo como tal el gobierno que lo encomienda a un momento de batalla, a una escaramuza,
pues básicamente ellos mismos pues tienen sus propios cocineros. Aquí, en los tiempos de David y ciertas guerras más actuales, el darle de comer a esos militares era proporcionado mayormente por los familiares, igual que los presos. En el antiguo bíblico, los presos eran alimentados por los familiares. Si esos presos no tenían familiares que lo ayudaran a alimentarse, lamentablemente pasaban hambre. Y así vemos cómo este relato nos da, el narrador es tan descriptivo que nos da toda una gama de información de cuánta comida llevaba David a sus hermanos, de cuánta comida llevaba a su comandante, y todo lo que básicamente se estaba desarrollando en el campamento. Me quedo en este versículo 20 para continuar, de cómo David madrugó para llevar básicamente todo y llegó al campamento. El ejército en esos momentos se disponía a salir, siempre recordando, familia, que se encontraba desanimado y con miedo. Estaba en ese proceso de ir a la batalla. Hay un refrán que dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Y eso me hace pensar, ¿verdad?, en esta mirada al texto bíblico y en esa referencia al tiempo, a los 40 días, esa referencia a la frecuencia de la intimidación. Sí. Salía por la mañana y volvía y salía otra vez. Y volvía y salía por la tarde, ¿verdad? Es como de alguna manera recordándole a ese pueblo que ya está asustado, que está turbado, que está confundido, recordándole a ese pueblo, ¿verdad?, dónde estaba el poder y la autoridad, ¿verdad? Recordándole a ese pueblo, anticipándole su muerte y anticipándole su derrota. Y este asunto de cuánto dura una crisis, me parece que es una pregunta que podemos insertarla aquí, porque hay crisis que obviamente duran más tiempo y otras que duran menos tiempo, pero todas, la de más tiempo, la de menos, todas se sienten, se viven, se experimentan, quizás con la misma intensidad, ¿verdad? Y provocan esas mismas emociones y sentimientos en nosotros. Pero una crisis también podemos decir, José Mato, una crisis dura lo que nosotros le permitamos que dure, ¿verdad? Y sus efectos en nosotros duran aquello que nosotros le permitamos que duren y los alcances que nosotros le permitamos que tengamos en nuestra vida. Y eso me parece que es bien importante recalcarlo, porque de los versículos 21 en adelante lo que nosotros estamos viendo es como un diálogo alrededor, primero, ¿verdad?, en el asunto de la preparación, la visita de David con los alimentos que tú has explicado, pero luego es como un diálogo alrededor de la amenaza del filisteo, ¿verdad? Vuelve otra vez y sale Goliat, y vuelve otra vez y aparece esa amenaza ahí en el horizonte, y ahí está el ejército preparándose para hacerle frente. Pero obviamente ya el texto nos dice que están asustados, que están desanimados. Sí, básicamente añadiendo a lo que tú mencionas en cuestión del tiempo de las crisis, también nos encontramos que la crisis tiene sus bravucones, como Goliat, y lamentablemente el ejército israelita le prestó el oído a probablemente todas esas sandeces que él estuvo comunicando día y noche, continuamente, y probablemente había más Goliat, porque no creo que Goliat estuviera día y noche hablando, a menos que hay personas que yo sí conozco que hablan todo el día, pero que en realidad el ejército se encontraba por un periodo extenso, asumido en una crisis, porque le prestaron los oídos a esa voz que retumbaba. Y nosotros a veces
Le prestamos nuestros oídos a todas esas personas que nos dicen tú no puedes, palabras de cancelación, palabras que nos oprimen, palabras que nos lastiman, y nosotros no las creemos. Nos las creemos y las asumimos, nos llenamos de miedo y completamente desanimados. Así es. Porque toda experiencia de crisis comunica un mensaje, ¿verdad? Un mensaje hacia aquellos que la sufren. Y la crisis usualmente lo que hace es abrir nuestros ojos para de momento darnos cuenta o ver algo que resulta en una amenaza para nuestra vida y nuestro bienestar, ¿no? Y mucha experiencia de crisis tiene detrás mensajes que lo que hacen un poco es denigrar nuestro valor, que lo que hace es cuestionar nuestras capacidades, que lo que hace es, que me parece que la semana pasada tú mencionabas eso, señalar y resaltar nuestras debilidades y nuestras fragilidades, y por ahí la crisis hace conexión con esas áreas de debilidad y de fragilidad. Así que hay todo un mensaje que ciertas experiencias de crisis nos comunican a nuestra vida, y el peligro es cuando nosotros nos creemos esos mensajes. Eso me hace pensar, Mato, por ejemplo, en la escuela nosotros, y esto lo escuchaba uno quizás más en otros tiempos, pero se decía que en Puerto Rico nos enseñaban y nos decían que Puerto Rico era un país pequeño, sin recursos naturales. Si Estados Unidos estornudaba, a nosotros nos daba pulmonía. Nos daba catarro, ¿verdad? En medio de momentos de cómo, hablando de cómo nosotros, los efectos que tiene, ¿verdad?, una realidad o una situación de crisis, y cómo las crisis a veces nos hablan, o esas realidades nos hablan, siempre recordábamos ese mensaje, ¿verdad?, que éramos un país pequeño, que no teníamos recursos naturales, no teníamos recursos humanos. O algo que yo siempre traigo, nuestros indígenas siempre fueron brutos, siempre eran vagos, y se ha descubierto a través de la arqueología que en realidad ese era su cultura, su costumbre. Y ese mensaje que en un sentido nos ha creado una crisis, ¿no? Una crisis de capacidad, de duda, de identidad, de temor. Nosotros hemos visto a través de la historia eso refutado en más de una vez y de muchas ocasiones, en términos de nuestra capacidad, de nuestros recursos, ¿verdad? Pero solamente quería traer ese ejemplo. Y esos son los efectos de una crisis. Y esos son los efectos de una crisis, ¿verdad? El creernos a veces cosas que no son ciertas, que son resultados a veces de prejuicios, de informaciones que hemos seguido repitiendo generación tras generación, de pensamientos que hemos seguido cultivando. Malas costumbres, pensamientos que seguimos dándole vuelta sin realmente profundizar en ellos. Así que es parte de lo que es el efecto de una crisis. Pero a lo que iba para cerrar este comentario es la conversación que se tiene alrededor de esa amenaza que tiene el pueblo de Israel. Y fíjense que en el asunto de confrontar la crisis, nosotros vemos un intento del pueblo no de negociar con la crisis, ¿verdad?, con el causante de la amenaza, sino de llegar hasta cierto punto en esa transacción. Y por el otro lado, vemos ya asomándose en David una actitud distinta y diferente, ¿verdad? Como queriendo decir, bueno, pero ¿por qué hay que llegar hasta ahí? ¿Verdad? ¿Por qué hay que llegar hasta esta transacción? ¿Y por qué de una vez y por todas no podemos acabar, ¿verdad? No podemos terminar con esto que nos está provocando este estado en nosotros? Y solamente le añado a eso nada más decirle que con las crisis y con algunas crisis en la vida no se puede negociar. Amén. No se pueden hacer transacciones a medias, porque nunca en ese sentido
¿verdad? Y ahorita vamos a mencionar algunas respuestas humanas ante la crisis, pero nunca vamos a poder salir o vamos a poder pasar de ese punto que nos está provocando la inseguridad y nos está provocando la incertidumbre. Quería comentar sobre lo que menciona Carlos, sobre ese diálogo que se involucra a David. Y David llega obviamente por una encomienda que le da a su papá de llevarle alimento a sus hermanos, y obviamente aprovecha y le envía a los comandantes. David no está escuchando constantemente a Goliat, que eso es una ventaja que tiene David en ese momento. No estuvo los 40 días probablemente escuchando día y noche todas las atrocidades que probablemente Goliat y todo el ejército filisteo estaba, pues obviamente hablando, tirando al aire para ver si alguien le prestaba oído, y vemos que todo el ejército, hasta el rey Saúl, le prestó el oído para creerse las palabras que decían los filisteos. David vemos que está completamente, en cierta forma, lejos de ese escenario. Segundo, algo que me llama la atención y quiero que busquen el pasaje, el versículo 26, es que él dice, dentro del diálogo que menciona Carlos, que estaba llevando a cabo entre su hermano y todo lo que está ahí, es que entonces David pregunta a los que estaban a su lado, ¿qué darán al hombre que mate a este filisteo y borre esta ofensa de Israel? A ver, en cierta forma, David estaba seguro de sí mismo. Tenía, en cierta forma, siendo el hijo menor, se encontraba en una actitud desafiante. Y eso a veces es bueno en ciertos escenarios. Porque, ¿quién es este filisteo? Y le añade pagano, para que desafíe así al ejército del Dios viviente. Segundo, David estaba completamente convencido a quién le había creído, quién era su Dios. Le dio la fuerza, le dio el ánimo para poder contrarrestar ese desánimo que el ejército había perdido, no por palabras de nuestro Dios, sino por palabras de un ser humano, de un carnal igual que tú y que yo. Y David está en cierta forma no enviando un mensaje, sino haciendo una pregunta de introspección, tocando la puerta de nuestro corazón y del Dios que usted ha creído en medio de la crisis que estamos viviendo como pueblo, como todo este universo, con esta pandemia. ¿Quién es esta crisis para desafiar así al ejército del Dios viviente? Quiere decir que una crisis, José, una crisis puede ayudarnos a descubrir los recursos, particularmente los recursos de la fe, con las cuales nosotros contamos para hacerle frente a momentos y experiencias difíciles en la vida. Amén. Y que quizás en otras circunstancias nosotros no nos sentimos obligados a hacer esa reflexión y no nos sentimos movidos a hacer ese pensamiento, porque quizás no tenemos nada que nos esté amenazando o no tenemos nada que esté poniendo en peligro nuestra seguridad. Pero fíjense cómo quizás un lado positivo, no estamos aquí, ¿verdad?, glorificando las agonías y los sufrimientos, pero un lado positivo de las crisis es que nos invita o nos mueven o nos obligan en cierto sentido, ¿verdad? Porque allí David está mirando, bueno, ¿qué está pensando esta gente, verdad? Sí, me imagino que parecían unos zombies. Claro, y además David dice, pero esta gente no recuerda su historia, esta gente no recuerda sus experiencias, esta gente no recuerda que salieron de Egipto, librados por el profeta, el líder Moisés, y por la mano de Dios.
y que son gente que viven con una promesa de vida y de abundancia. Esta gente se le ha olvidado quiénes son, tú sabes. Y en ese sentido la crisis mueve y nos mueve a pensar en quiénes somos, ¿verdad? Amén. A pensar en ese Dios que nos ha acompañado a través de nuestra vida y de nuestra historia. Nos lleva a pensar en otros momentos críticos en nuestra vida, donde la gracia de Dios nos dio apoyo, nos dio sostén, nos dio fuerza. Mire, hermanos y hermanas, todos los seres humanos pasamos por experiencias de crisis, de dolor y de angustia, por procesos humanos o por experiencias de vida. Y lo cierto es que hay que decir que eso ha sido así desde que el ser humano es ser humano y existe sobre la faz de la tierra, y la sociedad y las culturas y los pueblos. Y a través de todas ellas y a través de todas las edades y de los siglos, los seres humanos han encontrado siempre los recursos para hacerle frente a toda experiencia de adversidad. Y nosotros, en nuestra tradición y nuestras experiencias de fe y de vida como comunidad y como pueblo de Dios, y con la fortaleza que nos da nuestro Señor Jesucristo y otras generaciones antes, siempre han podido superar lo duro y lo difícil en la vida. ¿Por qué creer que las que estamos viviendo ahora no lo vamos a poder hacer? Amén. Claro. ¿Por qué creer que Goliat y el gigante es la última, no? Es la más difícil, es la más compleja, es la más grande, es la más fuerte? No. Tenemos la fuerza, tenemos la identidad, tenemos el testimonio, tenemos la historia, tenemos los recursos de nuestra fe, que hay que buscarlos, que hay que ahondar, que hay que tener hay que raspar, tener el valor para afirmarlo y afirmarlo frente a aquello que sentimos como una amenaza en nuestra vida. Así mismo es, familia. Pero para que te sorprenda, Carlos, porque si seguimos la lectura, David hace esa pregunta de básicamente introspección para saber en dónde estamos parados, pero parece que el pueblo este ejército se encontraba completamente desanimado y sin ningún tipo de dirección, porque dice el 27, ellos respondieron lo mismo que habían dicho. ¿Sabes? Básicamente no hubo cambio. No hubo cambio. Y adicional a eso, que no hubo cambio, me llama la atención la reacción del hermano mayor, que comienza en cierta forma a desquitarse con David. Como dice, ¿a qué has venido aquí? ¿Sabes? ¿A qué has venido aquí? Vaya, a veces que eso me acuerdo siempre de mi abuela. El evangelio en mi Señor ha venido a mi corazón, y en cierta parte siempre agradezco a mi amada abuela, que ya se encuentra morando allá. Y siempre mi abuela tenía unas palabras siempre de afirmación para mi vida. Me acuerdo que yo pues tenía mis problemas de aprendizaje, problemas de todo tipo, que ya yo he mencionado anteriormente. Y en una ocasión, cuando yo estaba en la academia y estaba ya en cuarto año, pues estaban repartiendo para ese entonces, ahora todo hace todo digital, todo en la página, las plataformas digitales. Pues antes, no sé si te daban como la solicitud. Uh-huh. Y yo me acuerdo que yo estaba haciendo la fila, y cuando me llegó mi turno, pues el orientador, el consejero de aquel momento, cuando me mira, en vez de darme la solicitud de la Universidad de Puerto Rico, pues me da de la otra universidad. ¿Sabes? Ya de antemano me estaba descartando por completo, que yo no iba a hacer, mira, no era material para la Universidad de Puerto Rico. No pierdas el tiempo llenando esto. Yo me acuerdo que yo me conformé, ¿sabes? Pues no hay problema, y cogí la otra solicitud. Y cuando yo llegué a mi casa, pues mi abuela obviamente me confronta, mire, ¿y qué pasó? Y no me confronta, sino que siempre me hacía esas preguntas para ver cómo estuvo el día, de un diálogo. Y yo le dije, mira, bueno, me pasó esto. Pero yo se lo dije como que con toda la naturalidad,
porque probablemente todas esas palabras que han dicho de toda mi vida, que yo no iba a hacer nada en este mundo, pues ya no es que me sentía desanimado, pero ya me sentía conforme con lo que estaba viviendo. Estaba ya, contestaba lo mismo, respondía lo mismo ante esa circunstancia. Y mi abuela pues me responde, pero ¿por qué tú no le pediste la otra solicitud? Abuela, porque yo no soy material. No, ¿quién te dijo a ti? ¿Quién es él para decirte a ti cuando el Señor te ha creado bueno, cuando el Señor ha hecho cosas buenas en tu vida, cuando el Señor da por ti y paga doble y te ha creado bueno, ¿verdad? Y ¿por qué tú no crees en ti? Y esas palabras calaron hondo, o sea, ¿sabes? Hubo momentos en que yo me le confrontaba y como aquí pasaba. Ay, abuela, ¿a qué has venido aquí? No me... Y después de ya 46 años me doy cuenta de abuela tenía mucha razón. Mi mamá y mi papá tenían mucha razón, pero hay a veces que cuando llegan nuestras abuelas de la vida, llegan nuestros papás de la vida a preguntarnos, pero ¿tú no crees en ese Dios de las posibilidades, hermano? Cuando viene a tu papá y tu mamá o alguien, un familiar o hasta un hermano de la iglesia que viene y nos confronta, pero ¿a quién tú has creído? Tú tienes historia, el Señor ha hecho tantos milagros en tu vida. Y a veces nuestra respuesta es, ¿a qué tú has venido? ¿Con quién dejaste esas cuantas ovejas que están en el desierto? Y entonces también decimos, o estas palabras o otras, yo conozco tu atrevimiento, yo te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado, ¿sabes? ¿Sabes? Porque has venido solo para poder ver la batalla, ¿sabes? En cierta forma, has venido como espectador. Yo estoy aquí. Y a dar tu opinión sin más compromiso que eso. O sea, no les mencionó, pero yo digo, mira, yo llevo 40 días escuchando a ese tipo, ese bacalao ahí, este rey no dice nada, yo estoy desanimado. No lo dice, pero obviamente se encuentra así por el tipo de reacción que está llevando a cabo. Se está desquitando, el hijo mayor se está desquitando con el hijo menor. Con el que no debería desquitarse. Hasta él se sorprende de decir, ¿qué pasa? Sí, va adelante, pero ¿qué te pasa? Pues con calma. Fíjate, quería comentar, Mato, a eso que tú estás trayendo. Yo creo que esa imagen que tú has descrito y con ese testimonio lo resaltaste ahí magistralmente, lo que nos indica y lo que apunta es que siempre hay personas que en medio de las crisis se resisten a cambiar y se mantienen en una actitud, ¿verdad? En un pensamiento que no ayuda en nada ante el nuevo escenario que esa crisis está presentando. Y hay una cosa que Leonardo Boff, ¿verdad? Que lo mencionamos la semana pasada y vamos a mencionar algunas cositas ahora, y otras personas, incluyendo también el propio Isaías. Si hay una cosa que requiere, ¿verdad? Y a lo que nos mueve toda experiencia de crisis en la vida, es a la revisión y al cambio. Amén. ¿Verdad? Es a la revisión y al cambio. Y en esta imagen del texto podemos ver cómo esa resistencia al cambio, esa resistencia a mirar esa realidad con una nueva posibilidad, ¿no? Una nueva oportunidad que Dios y que David un poco ya está empezando a ver, cómo esa resistencia lo que hace es que nos mantiene en un círculo vicioso, asomándonos a la crisis, viendo el gigante gritando allá y volvemos acá y estamos con miedo, nos asomamos otra vez, pero pensando exactamente lo mismo, con la misma actitud que ciertamente no nos ayuda en ese avance.
Leonardo Boff, y lo hemos mencionado mucho, hermanos y hermanas, porque es que él tiene un libro. Mírelo aquí. Una joya, hermano. Crisis como oportunidad de crecimiento, ¿verdad? Y es un libro extraordinario. Y hay algo que queremos mencionar porque ya el tiempo está en movimiento, ¿verdad? Y no se detiene, pero solamente mencionar cómo Leonardo Boff describe algunos comportamientos humanos ante la crisis, ¿verdad? Porque como les decíamos hace un ratito, el efecto de la crisis que tiene en nosotros crea unas respuestas en nosotros, ¿verdad? En los seres humanos. Y él hace una descripción y vamos a simplemente mencionarlo entre José y yo, algunos de ellos. Miren, en primer lugar voy a mencionar Él habla acerca de los escatologizadores, escatologizadores como una respuesta humana ante la crisis. Y esas respuestas, dice Leonardo Boff, son las personas que ante una experiencia de amenaza, de sufrimiento o de dolor, son ese tipo de personas que lo ven como una catástrofe, como una descomposición y como que se ha terminado el orden, la continuidad y se ha terminado toda posibilidad, ¿no? Hay gente que ve, es una mirada pesimista a la crisis. Y estas personas al mirar eso, pues entonces muchas veces lo que hacen es que se proyectan quizás hacia un tiempo futuro, ¿verdad? Que describen la realidad como un valle de lágrimas y de angustias, que simplemente hay que aguantarlo como es, y que en algún momento en el tiempo futuro pues llegaremos a una salida, ¿verdad? Pero es mirada pesimista y catastrófica. Y mayormente para ese tipo de personas, la salida es cuando venga el Señor. En una perspectiva religiosa, ¿verdad? En la segunda venida del Señor. Cuando venga el Señor y nos lleve, pues todo va a total, esto no vale la pena, ¿verdad? O esta realidad no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Y esa visión lo que hace es que nos lleva a escapar, ¿no? A evitar las situaciones y las experiencias lo que dejamos es que de crisis. Dejamos la crisis como que estancada, le echamos como pesimismo, ¿sabes? Correcto. Como no tenemos forma de poder resolverla porque estamos pesimistas, no es porque no haya forma de meterle mano al asunto, sino porque nos encontramos en un nivel de pesimismo como se encontraba el hermano mayor de David, pues la dejamos ahí y seguimos afrontando la vida, dando salpazos a ver qué nos pasa. La otra visión, y la podemos seguir comentando, José, la otra que él menciona es, le llama los arcaizantes, disculpen, es que está lejito el libro, arcaizantes, pero no es otra cosa que las personas que en medio de una crisis, la respuesta humana que en medio de una crisis, en vez de buscar las oportunidades, se parece a la anterior, en vez de buscar las oportunidades o las fuerzas positivas posibles que hay dentro de esa crisis, lo que hacen es que se refugian en el pasado, se mantienen en el pasado. Así que lo que ahorita mencionamos, que no hay cambio quizás de mentalidad, ¿verdad? Es la misma, decían ellos, ¿verdad? Es la misma respuesta, siempre ha sido la misma, pues son personas que se refugian en un pasado que de nada les sirve para lo que están viviendo en el presente. No sé si quieres ahí... Sí, no, esa en cierta forma son las personas que dicen, yo me acuerdo cuando era niño las cosas eran mejores. Exactamente. La cosa, no había criminalidad, no había... había, lo único que obviamente no hay una situación tan crítica como la estamos viviendo en una época de tanta información que nos llega a nuestras manos, pues básicamente muchas personas pues se refugian, se quedan en ese pasado. Sí, y se aferran obviamente a ciertas creencias, a ciertos valores, a ciertas cosas que no están dispuestos a revisar, que no están dispuestos a cambiar, ¿verdad? Y eso obviamente pues lo que hace es que perpetúa esa experiencia de crisis. ¿Quieres mencionar la próxima? Bueno, yo hice unos apuntes porque el libro, yo lo tengo yo acá. Pero nada, está lo siguiente, que son los futuristas, que básicamente huyen de las crisis
básicamente refugiándose en el futuro. Resuelven la crisis huyendo hacia el futuro. Esto lo estuvimos hablando antes y estos son como los políticos que siempre están hablando de lo que va a pasar y nunca resuelven en las necesidades del presente. Y siempre no, cuando yo tenga el poder, chacho, y ofrecen, vamos a resolver y esto. vamos a resolver todo. Vamos a resolver todo. Pues esos son los que huyen de las crisis, no las afrontan como ahora. Ahora mismo tenemos una situación en donde nuestros niños no tienen, hay muchos de nuestros niños, estaban escuchando en la radio esta mañana, se les va a llevar, no tienen acceso al internet, no tienen computadora, y los módulos ahora básicamente va a llegar probablemente y finalice la entrega como hasta diciembre, por allá. Noviembre, diciembre. Pero tú le preguntas a ellos sobre el Departamento de Educación, no, cuando yo tenga el poder, todo esto se va a arreglar. Y entonces, ¿y el ahora? Exactamente. El ahora es el que necesitamos respuesta para ellos. El futuro se convierte en un lugar de escape para de hecho, afrontar el presente. Y Jesús habla muy bien de hecho, no te afanes por el día de mañana porque cada día trae su propio afán. Y hay que lidiar con el afán. Con el afán de ahora, con la situación de ahora. Gente sin comer, no, tú le vas a decir a una persona con hambre ahora, no se preocupa, usted ahora en el poder, comedores sociales para todas partes, ¿sabes? Usted no va, cuando llegue el momento ya la persona básicamente ha fallecido. Sí. Lo otro que menciona vos, y ya estamos terminando y concluyendo, son los escapistas. Y él habla de que los escapistas, recuerden que estamos hablando de formas humanas de responder ante la crisis. El escapista es que trata de resolver la crisis huyendo pero hacia adentro, ¿verdad? Escapando de ella en un proceso de interiorización, dice Boff, privatizante, que de alguna manera se cierran, ¿no? Son las personas que hacia el interior escapan pero encerrándose en sí mismos, buscando de alguna manera no tener que lidiar. Entonces se escapan creando como un mundo pequeño, privado de ellos, paralelo, pero encerrado hacia adentro, y como de alguna forma ignorando toda esa realidad que tienen alrededor. El mejor ejemplo es Saúl. Saúl, claro. Saúl es el mejor ejemplo para este tipo de los capistas, ¿sabes? Claro. Que él en realidad estaba buscando en cierta forma cómo básicamente alejarse de las crisis, ¿sabes? El problema primero era esto, vamos a buscar a alguien que lo mate, después el problema más adelante fue mismo David que lo persiguió, ¿sabes? Sí. Había creado hacia su interior todo un mundo, ¿no? Todo un mundo. Que no tenía que ver nada con la crisis. Estaba la crisis, pero él estaba resolviendo. Exactamente. Escapándose de la realidad que él tenía que afrontar, asumir. Y la última que vamos a mencionar es solamente para dejarla por ahí, como dicen, como pie forzado, para la próxima semana y la próxima lección, que las van a tener nuestros hermanos de Sonadora, Jimmy y Fabiola. Leonardo Boff habla de los responsables. Y yo creo, Mato, que la descripción de los responsables, yo creo que es la manera más adecuada, incluyéndonos a los cristianos y cristianas, de responder ante una experiencia de crisis, ¿verdad? Y él dice algo de los responsables que tienen la capacidad de integrar, que tienen la capacidad de reconocer y de aceptar la crisis, ¿verdad? Pero a la misma vez tener la flexibilidad y la capacidad de afrontarla con los recursos, ¿verdad? Dice aquí, y cito textualmente, la capacidad de integración y de purificación, así como el coraje para efectuar la ruptura. Mire, hay que efectuar rupturas, ¿verdad? David hace en su planteamiento una ruptura. Ellos están diciendo, pues esto es lo que siempre es el mismo plan, es el mismo pensamiento, y David dice, pues no, ¿verdad? Eso es ruptura, ¿verdad? Esto hay que atenderlo de otra manera, aunque sin perder la totalidad y la comunión con el todo, dice Leonardo. O sea, sí, manteniendo, yo creo que la imagen que me viene a la mente, no sé a ti, José, manteniendo un balance, ¿verdad? Un balance
en términos de la forma en que nosotros afrontamos esa realidad. Amén. Pues yo creo que hemos llegado a la conclusión de este encuentro y les agradecemos siempre su acompañamiento. Si usted entiende que nuestro diálogo y los otros diálogos de nuestros compañeros y compañeras le es de valor, recuerde que esto queda grabado, usted puede compartirlo con otras personas, ¿verdad? Puede compartirlo para usted comentarlo y dialogarlo con otras personas. Si usted tiene alguna reacción, que esto yo no creo que no lo hemos dicho, ¿verdad? Pero por ahí, por las páginas del Facebook, siempre la gente a veces en la clase reacciona, ¿verdad? En el encuentro y hacen algunos comentarios, pero si usted tiene alguna reacción, lo puede hacer a través de cualquiera de las páginas de nuestras iglesias. Así que muchas gracias y recuerden que continuamos en la próxima semana, el lunes a las 7, con estos encuentros. Y el tema de la próxima semana, que ahí van a entrar un poquito más a esa que mencionamos de la responsabilidad, es superar la crisis. Así que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga y hasta la próxima.